El 24 de marzo de 1976 se instauró en Argentina una dictadura cívico-militar, religiosa, eclesial, empresarial. Y a partir de ese momento se empezó a buscar garantizar la hegemonía de un determinado modelo de país y modelo sexo genérico. Para los varones estaba reservado el ámbito público, el afuera, y para las mujeres el ámbito privado o privatizado, donde los roles no podían transgredirse, no había espacio para las disidencias. Las mujeres que militan tienen en particular esa característica de ser dos veces transgresoras, porque por un lado están transgrediendo ese orden que vino a imponer el terrorismo de Estado en nuestro país, pero también transgredían con sus militancias justamente ese otro orden patriarcal que las quería en sus casas, que las quería madres, que las quería cuidadoras, básicamente. El 6 de julio de 1976 llega un grupo golpeando la puerta, los gritos. Vas a venir con nosotros, así que vestite. El 5 de enero del 78 hubo un allanamiento en mi casa y se llevaron a mi papá. Horas más tarde nos llevan a todos. Yo vivía en una casilla, era una villa. Interrumpen en mi casa, voltean la puerta. Yo estoy con mis dos hijos, uno chiquito, 9 años. Fui secuestrada el 15 de octubre de 1976. Luego de varios intentos de escaparme, de tirarme del auto y atravesar la 9 de julio y estrellarme contra una vidriera, me sacan la cartera, que yo tenía una pastilla de cianuro. Finalmente llegué cautiva a la Escuela de Mecánica de la Armada. Entramos a Campo de Mayo, donde obviamente perdés la identidad, te dan un número de detenido, me pedían el nombre de la puta de mi mamá, como dijeron ellos, y del cornudo de mi viejo. En el momento en que se detiene el auto, el que estaba sentado al lado mío me da un beso en la frente. Con lo cual me descolocó. Es decir, yo ahí dije, chau, soy boleta. Creo que en ese momento me ponen la capucha, digamos, esa bolsa de lona. Esa fue mi llegada a la ESMA. Me llevan ahí y yo sabía que estaba en el arsenal de Zárate. Me empiezan a sacar la sábana, a desnudar. Ya después empiezan retorciéndome los pechos, a darme electricidad. Y bueno, ya ahí permanezco prácticamente desnuda. Bueno, ahí empiezan las violaciones. Yo me recibí de abogada muy joven y empecé a trabajar enseguida en el ámbito de los derechos humanos. Y ahí empecé a tener contacto con un montón de sobrevivientes de distintos centros clandestinos de detención. Muchas veces yo les preguntaba si ellas estaban dispuestas a denunciar, a intentar que buscáramos también justicia por esos delitos. Y algunas en ese momento decían, todavía no quiero, no me siento bien. Y otras empezaron a decir, sí, yo lo quiero contar, lo quiero decir. Yo creo que también esto tiene que ver y está muy vinculado con qué pasa en la escucha del otro lado, si esa escucha habilita o no
a que ese relato emerja y que cuando emerge, ¿qué hace quien está recibiendo el testimonio? Esto ya más en el ámbito de la justicia. La mayor parte de las mujeres que estuvimos ahí secuestradas fuimos violadas y muchas de ellas fueron después asesinadas. Todas coincidimos en hablar en una situación particular que es el baño. De la mirada lasciva del verde, del guardián, que nos miraba mientras nos bañábamos o hacíamos nuestras necesidades y que manoseaban si podía. Lo que comenzó siendo algunos gestos, en un momento determinado se convierte en un plan. En el instante en que yo entré a la ESMA, yo sentí que tenía que actuar un papel. Me pusieron en la cama, me ataron piernas, manos, me empiezan a aplicar picana, bueno, me levantaron la ropa, me dejaron los pechos al aire, me bajaron un poco los pantalones, o sea, quedó todo mi torso desnudo y empezaron a mofarse de mi cuerpo. Y eso me indignó y yo me molesté. Y me molesté tanto que lo puteé al jefe. Con 17 años, en un centro clandestino donde era humillar a la mujer no solamente con grillete, sino con el abuso, ¿no? La desnudez, pero sobre todo ese abuso que tenían ellos como dueños de nuestros cuerpos. Tuve que padecer lo que era la violación, la humillación como mujer, ¿no? Esto que yo nunca me hubiese imaginado que iba a pasar esto en la vida. Ahí estaban los represores apropiándose de la inocencia, ¿no? Porque yo tenía 17 años. Una vez entró Guamón al camarote y nos preguntó ¿qué necesitan de perfumería? Para nuestro asombro, que nos preguntaran eso, pasamos a tener a partir de ahí jabón, desodorante, shampoo. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, y hoy tengo claro, que nos estaban bañando para ellos, nos estaban adecentando. Y me llevan a la oficina de Acosta y él me dijo, mañana te voy a sacar. A mí me quedó claro de qué se trataba. Al día siguiente me sacaron y llegamos en un auto, él con una valijita donde llevaba las sábanas, y fue la primera vez de el modo de violación sistemática de parte de Acosta en estos departamentos, donde no era la única la que llevaba ni el único oficial que llevaba a secuestradas. Metían mangueras a mí y a otras compañeras y compañeros, porque también violaron a compañeros. Ellos vieron que yo lo estaba mirando y ahí, bueno, fue terrible. Así también como los compañeros que pedían por nosotros. Trataban de ayudarnos, de gritarle, decirle que nos dejaran. Y les pegaban un tiro. Violaron a una categoría de mujeres, a lo que yo llamo una mujer nueva, porque éramos mujeres que habíamos desobedecido de manera consciente y decidida el modelo de mujer que pretendía la sociedad de entonces, el esquema patriarcal de lo que nosotras deberíamos haber sido.
decís, al momento de ser secuestradas, sufrieron toda una serie de violencias diferenciales, como por ejemplo que las trataban particularmente de malas madres, que las acusaban de promiscuas como si fuera un disvalor, o sea, como una forma de ofensa. Eran continuamente vejadas, maltratadas física y verbalmente de manera continua. En muchos casos se secuestraron a sus hijos y a sus hijas y se sometieron o se amenazaron con someter a distintas violencias a esos y a esas niñas, justamente con el objetivo de usarles instrumentalmente para violentar a esas mujeres. Caí un 16 de junio y me soltaban un 16 de septiembre. 3 meses exactos. Yo para ese entonces estaba embarazada de casi 4 meses estaba, de 4 meses y pico. Y éramos bastantes embarazadas, eran como 4 o 5 embarazadas que habíamos en ese momento. Después había una guardia, por ejemplo, un guardia de una guardia que me decía, le decían el polaco, su apellido verdadero es Chenes. Entonces él, cuando por ahí me tiraba una madre, decía, bueno, cuídalo porque ese va a ser para mí. O sea, él me traía esas cosas porque el nene iba a ser para él, decía él, ¿no? Yo pensé, viste, que era una joda o qué sé yo. Un día ese hombre me trajo un regalo, o sea, que era envuelto con un papel de regalo, tenía, viste, un moño, todo. Y bueno, entonces lo abro y era una capucha, como la que yo tenía puesta, pero chiquitita, ¿entendés? Como para el bebé. Entonces yo ahí me di cuenta del grado de locura. Bueno, ya eso era una locura, pero, o sea, alguien que se haya sentado a coser eso, o sea, realmente. Después fue cuando a Rosita la traen sin su panza, cuando la llevan a parir, es que yo me di cuenta que era muy posible que el polaco estuviera diciéndome la verdad. O sea, que eso iba a ser para él. Si hasta ese momento, bueno, yo te decía que el humor, el amor entre las compañeras y te permiten vivir, digamos, después de lo de Rosita es como que ahí ya era imposible seguir. Porque era como, ¿viste? O sea, yo creo que ahí caí en cuenta de lo monstruoso que era eso, ¿no? Yo vi muchas situaciones de niños que estuvieron ahí adentro, cautivos. El caso de Mariana, que cae con su papá, de manera que su papá llega herido y ella tendría 10 años, la llevan al sótano y yo pude escuchar cómo lo único que hacía ella era golpear las puertas gritando papá, papá. De Campo de Mayo llega una compañera que había tenido familia recién. Y decía, deme mi hijo, soy compañera. ¿Quién sos? Decime tu nombre. ¿Cómo te llamás? Decime. Y la compañera pedía por el hijo desesperada. A los 2 minutos, bueno, empiezan a pegar y la sacan a la compañera. Ella quería su hijo. Soy una sobreviviente del campo de concentración que hubo en la fábrica militar de armas portátiles de Rosario. Era un lugar en que eran unas antiguas caballerizas que tenían ahí en la fábrica. En ese lugar, bueno, pues yo como estaba embarazada, tuvieron ellos que hacerme un aborto sin anestesia, ¿no? Yo me desmayé, me hicieron un aborto allí, en unas condiciones bastante lamentables porque lo hicieron sobre una mesa de cocina, a mí me dieron un pañuelo para que yo mordiera. Esa es la imagen con la que yo me quedé porque como después me desmayé, no sé.
niño que fue secuestrado 2 veces, Francisco, que cayó con algunos meses de diferencia, primero con su mamá y después con su papá. Tengo la imagen de él, de un principito con los rulitos amarillos y una remera a rayas, no muy consciente de lo que vivía. Inmediatamente también se lo llevaron. Pues de ahí nos llevan a la cárcel, a Olmo. En eso viene Iris Avellaneda, muy destrozada, pero muy. No es la Iris que ustedes ven ahora, que la he visto varias veces. Totalmente destruida. Le habían sacado a su hijo. Y peor aún todavía, estuvimos ahí como una semana juntas, abajo en Olmo. Era una compañera que pedía por el hijo, cómo estará mi hijo. Hasta ese momento ya no sabía nada, que el chico lo habían tirado al río Uruguay. Señora, se le va a recibir declaración testimonial. Nos ponen contra la pared, a mí y a mi hijo, a los dos. ¿Qué edad tenía su hijo, señora? 15 años. Y ahí, después de 15 días de estar ahí torturada terriblemente, o el día antes de salir, de que me lleven a Olmo, viene un tipo, me da una patada así porque estaba tirada en un colchón, sin bañarme, sin comer nada, porque era terrible el estado que se estaba ahí. Me saca a un campo así de tierra removida donde me hace el simulacro de fusilamiento. Ahí me dijo, me gatilló y me pidió que dijera 3 deseos, que pidiera 3 deseos. Yo pedí, le dije, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué saben de él? Me contestó, por tu hijo no pregunté porque ya lo reventamos. Hace unos años empezamos a visitar y a revisitar el pasado con algunas categorías y herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, la categoría en sí de género. Y una de las ideas que ha traído el feminismo y que creo que es muy importante tiene que ver con la interseccionalidad, tiene que ver con distintos lugares en donde estamos en el mundo, si estamos en lugares de opresión o si estamos en lugares de privilegio respecto a algunas cuestiones. Y una de ellas es, por ejemplo, la heterosexualidad. Lo mismo lo que tiene que ver con las clases, si se trataba de mujeres de clase trabajadora. Revisitar lo que pasó durante el terrorismo de Estado con un enfoque interseccional nos ayuda a no trabajar como una categoría homogénea, porque eso pierde justamente la riqueza y la diversidad que tiene la manera de, podríamos decir, ser mujer en nuestro contexto. Yo pertenezco a esas diversidades que tampoco en ese momento tenían mucho nombre ni mucha conciencia. Estando secuestrada, ellos se enteran que yo había tenido vínculos amorosos con otras compañeras. Era pasar a ser un grupo de riesgo, como había tantos dentro de la ESMA, y entre ellos señalo particularmente a los compañeros y las compañeras que eran judías y que en su mayor parte fueron eliminadas por serlo. Yo me acuerdo que me abrazo, le empiezo a contar a una compañera, le digo, están diciendo que yo tuve relaciones con otra mujer. Y entonces ella, la reacción de ella fue de una solidaridad total, porque me agarran las manos y me dice, nos van a matar a todas, como diciendo, yo te banco. Una compañera que en el centro clandestino se había dado cuenta que ella estaba en el medio de mi mamá y mío, y cada vez que íbamos al baño o a las duchas o a cualquier momento que nos moviéramos en grupo de la fila que estábamos,
ella automáticamente pasaba a mi mamá atrás mío. Era una compañera que tenía sus plantas de los pies quemados, así que estaba descalza ella. Pero siempre tenía ese gesto que hoy le llamamos sororidad, ¿no? De acariciarte el alma, ¿no? En ese momento ella lo que hacía era que yo me sintiera más protegida por mi vieja. La violencia diferencial hacia las mujeres en los genocidios, en las dictaduras, en los conflictos armados internos y en las guerras no es nueva ni ocurrió solo en Argentina. Sucedió algo parecido en la Segunda Guerra Mundial, con las miles de mujeres secuestradas por el ejército japonés para violarlas sistemáticamente. También en Yugoslavia y en Ruanda en la década del 90, en Perú, en el caso de la masacre de mujeres en el penal Miguel Castro, en México, con abusos sexuales contra mujeres de la comunidad de Guerrero por parte del Estado, y en muchos otros casos más. La trascendencia de estos hechos determinó que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario desarrollaran una protección especial para niñas y mujeres. Entre los hitos más importantes, en 1998, el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional, distinguió como crímenes de lesa humanidad a los abusos sexuales, las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución y el embarazo forzado. El cuerpo nuestro se convirtió en uno de los territorios donde ellos llevaron adelante una estrategia bélica para destruir las subjetividades militantes, como forma de destrucción de un pensamiento, de una ideología. Lo tuve claro con muchos años, porque, por supuesto, cuando salimos, todos salimos con culpa por estar vivos, pero en el caso nuestro agregábamos el haber sido violadas. El capítulo nuevo se inició cuando toco el timbre en la casa de mis primos. Yo sentí a partir de ese momento que yo era una bolita de mierda que andaba por el mundo y que todo el mundo me esquivaba. Y lo sentí con mi familia. Yo hoy puedo entender que ellos tenían miedo, pero ellos no pudieron entender mi miedo. Y era como que no importaba lo que a nosotros nos había pasado. Nadie nos preguntó. O sea, nadie, ni la familia, ¿no? O sea que yo lo que hice fue guardar lo mío y mucho tiempo después, con el feminismo más que todo, me sentí fortalecida, acompañada y pude verme desde otra manera. Y me reconocí como una expresa, como alguien que estuvo en un centro clandestino, una mujer que estuvo en un centro clandestino. En determinado momento, ya pasado un mes más o menos, para septiembre, mis viejos me dicen, mirá, te vamos a llevar a un lugar para que estés más tranquila. En Goya es donde vive toda la familia de mi padre. Me llevó mi viejo a la casa de una hermana de él, mi tía Tota, que es mi madrina. Me recibe en su casa, sabiendo los riesgos que corría, sin preguntarme qué hiciste, qué no hiciste, por qué, nada. No me preguntó nada, fue amor puro.
Sobrevivimos a este dolor y queremos contarle que habemos muchas mujeres todavía, que hay que decir la verdad de las cosas que no han hecho terrible. Los feminismos, la mujer, el pudor, esto que yo sentía como pudor, no era una cosa que tuviera nombre de abuso, digamos. Recién ahora empiezo, y hace poco, y hablando con mis hijas, todo este nuevo lenguaje lo voy incorporando en los últimos años. Yo en aquel entonces no le podía poner nombre de abuso, pero hoy sí podemos pensarlo de esa manera, ¿no? Yo tuve claro que yo había salido y que había muchos que no, y que yo no podía olvidarme, que yo tenía que hacer un ejercicio de memoria y recordar cada detalle, porque yo tenía la ilusión, la esperanza de poder contarlo en algún momento. No fue fácil porque pasaron muchos años y yo no podía escribirlo, no iba a dejar registro de eso en ningún lado, o sea que yo recordé detalles que para mí eran importantes, lo poco que yo pude observar por abajo de la capucha, lo poco que pude escuchar, todo lo que pude entrelazar en mi memoria. Cuando llegó la democracia y aparece la CONADEP, logré acercarme muy tempranamente y di testimonio allí. Volver significó un montón de situaciones, ¿no? Porque en los años fueron transcurriendo y yo me mudé del barrio. Al mudarme, ya no empiezo a decir que soy hija de desaparecido. Esto lo ocultaba porque obviamente no era bien visto. Me casé, tuve hijos y con una pareja un poco complicada porque obviamente no estaba de acuerdo con todo lo que había sucedido y militar en hijo era complicado para mí. Así que, como eran los sábados las reuniones, decidí que cada sábado mis hijos iban a tener distintas actividades para hacer y bueno, en esa mentira cómplice que tenía con mis hijos, me fueron ayudando y iba a las reuniones. Fue un antes y un después. Me encontré con pares que tenían las mismas historias que yo, parecidas, un final igual o diferente, pero eran hijos de desaparecidos y sentía que estaba contenida. Me sentía en mi lugar. Se construyó un relato colectivo. Ahí aparece una víctima que tiene ya dignidad, porque nos llevó muchos años llegar a esta dignidad. Hubo que atravesar momentos en los que se puso en duda nuestro consentimiento frente a esto. Y nosotros, mientras tanto, hicimos todo un proceso que empezó primero frente a la violación, al martirio de lo que vivíamos, a las excusas que nos inventamos para poder mantener la cordura, a los ademanes de simulación, y después, durante muchos años, a elaborar y llegar a la palabra justa, que es violación. Tardamos muchos años en hablar. Y creo que en esto fue fundamental la escucha. Mucho debido a la aparición de los movimientos feministas, los movimientos sociales, apareció una interlocución nueva, donde muchos de las personas más jóvenes han elaborado más rápidamente todas las cosas que nosotros vivimos. Los feminismos aportaron para, sobre todo, la posibilidad de muchas mujeres sentirse interpeladas para poder contar. Creo en el potencial reparador que tiene la justicia de poner de nuevo las cosas en su lugar. Espero que las mujeres cis y a quienes están fuera de la cis heteronormatividad que vivieron estos delitos se animen a hablar, los hayan sufrido durante el terrorismo de Estado o ahora.
que confíen porque el camino de la justicia algo puede reparar.